referencia en enfermedades infecciosas acerca de los procesos de notificación. En ese sentido, quería enfatizar que nosotros tenemos un perfil diferente al de otros hospitales, por lo tanto, nuestras metas en este sentido, en el hecho de la información para la toma de decisiones que implica la correcta y adecuada y oportuna notificación de los eventos que están dentro del listado de notificación obligatoria, es parte de nuestro rol y nuestra función social como institución de salud de nuestra provincia, que tiene particularmente esta demanda. Por lo tanto, pueden decir que nuestra tarea es muy alta, pero es justamente lo que los debería distinguir en ese sentido, porque nuestro compromiso para justamente la alerta y el aportar números que después ayuden a las autoridades sanitarias a tomar decisiones, es un rol que asumimos y del cual todos nos tenemos que sentir responsables. Así que vamos a dejar las preguntas para el final. Va a comenzar Diana con una breve exposición para recordarnos cuáles son estos eventos y también para comunicarnos o para comentarnos algunos cambios y algunas simplificaciones que vamos a tener en este proceso, que eso en realidad no sé si lo va a comentar Diana o Davor, pero bueno, entre los dos van a ponernos al día con este tema. Ahí los dejo con Diana, que está compartiendo el espacio conmigo. Hola, buenos días. Como explicó la doctora Álvarez, la capacitación de ella sobre vigilancia epidemiológica hospitalaria y su articulación con el laboratorio de microbiología. La idea de esta capacitación surge de una necesidad, como explicaba la doctora, de lograr al máximo y la totalidad de la notificación de todos los eventos que son de notificación obligatoria y que surgen de las consultas de los pacientes que se asisten en el hospital. Y esto se logra de una forma, trabajar de forma articulada con las áreas asistenciales, la sala, la internación, la terapia, la guardia, el consultorio, la sección de laboratorio, que se encarga de procesar muchas de estas muestras y de hacer, en muchos casos, diagnóstico etiológico de estas enfermedades, y desde el servicio de epidemiología poder integrar toda esta información, militarla y hacer la notificación oportuna en el sistema de vigilancia en salud nacional, que es el SMS. Hablando con la gente de microbiología, poder sí facilitar o lograr poder hacer esta notificación completa de todas las enfermedades, que sí, una parte de la capacitación. La idea es revisar, y como hacer una puesta al día, algunos conceptos básicos, que es la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus objetivos y cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria que hoy por hoy debemos tener presentes. Bueno, como objetivo fundamental de todo sistema de vigilancia en salud es poder actualizar de forma permanente y constante el conocimiento que se tiene sobre el comportamiento de distintas enfermedades en una zona y en un tiempo determinado, con el fin último de poder controlar y prevenir las mismas. Este circuito de vigilancia epidemiológica se logra mediante la interacción, digamos, de muchos procesos coordinados de forma conjunta de todo el equipo de salud, que por un lado lleva a la notificación de la sistemática de datos, que una vez que puedan ser reunidos de distintos receptores, distintos centros que hacen las notificaciones, se pueden integrar y hacer un análisis de estos datos y lograr obtener información útil que se puede llegar a difundir a través de boletines. Perdón, doctora, perdón, Diana. Hay una computadora de microbiología que tiene habilitado el micrófono y en algunos momentos se escucha mal. Si lo pueden, por favor, silenciar. No la puedo silenciar yo desde acá. Sigo.
decíamos de que esta información, que se puede, todos estos datos que se pueden analizar e integrar, pasa a ser información útil para la toma de decisiones, que se da a conocer a través de la difusión, a través de boletines, reportes epidemiológicas, alertas epidemiológicas. Con esto se pueden realizar acciones y tomar decisiones, evaluar posteriormente todas estas acciones, a ver si tuvieron algún impacto positivo o no en las enfermedades. Y bueno, este circuito se sigue retroalimentando con el ingreso de más información actualizada, ¿sí? Constantemente se vuelve a analizar, difundir, se llevan a las acciones y la evaluación de los procesos. Para este sistema de vigilancia funcione y se pueda sostener y mantener en el tiempo, realmente se necesita del compromiso y del trabajo de todos los profesionales de salud. Este proceso de notificación en sí va a ser más sencillo, tal vez, si podemos reconocer la importancia que tienen este trabajo, este otro rol que tenemos como profesionales de salud, que es de poder aportar información, ¿sí?, de forma oportuna y sistemática para que luego se puedan tomar decisiones en base a esta información integrada. Además, tenemos la obligación como personal de salud, tanto el médico veterinario, el laboratorista y el personal de anatomopatología, de hacer las notificaciones correspondientes cuando se encuentra frente a algún evento que sea de notificación obligatoria. O sea, también es nuestra responsabilidad como médicos, ¿no? Y como personal de salud, en el caso del laboratorio, estas son actualizadas hoy por hoy las enfermedades de notificación obligatoria o las entidades que requieren, sobre las cuales se hace una vigilancia clínico, epidemiológica y de laboratorio, se hace un seguimiento de ellas, ¿sí? Son varias, siempre están sujetas a modificaciones, pueden que surjan nuevas, según el momento tecnológico que estemos atravesando. Hoy por hoy son todas las que tenemos que hacer vigilancia en todas las instituciones y por más razón en nuestro hospital, al ser un centro de referencia en nuestra enfermedad. También quería aclarar antes, pero bueno, que desde hace un tiempo, cada vez más y por suerte, tenemos la posibilidad de procesar distintas muestras para el estudio y el diagnóstico de muchas de estas enfermedades dentro del laboratorio de nuestro hospital, principalmente del sector de microbiología, el área de microbiología. Y también tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico etiológico de muchas de estas enfermedades que antes requeríamos de tomar una muestra específica y derivarla a un laboratorio de referencia para su procesamiento y su diagnóstico, ya sea el laboratorio central o el Instituto Mayo. Y por hoy muchas de estas patologías pueden ser estudiadas y diagnosticadas dentro del hospital. Pero eso tenemos que también tener el compromiso, digamos, de asumir otra responsabilidad de que todas estas enfermedades no queden, estos eventos no queden por fuera del sistema de vigilancia, se logre hacer una notificación completa, tanto clínica, epidemiológica y de la parte biológica, ¿sí? Que todo integra, no se nos puede escapar, digamos, de la vigilancia ciertos eventos o patologías por no ya ser derivadas a otros centros, ¿sí? Por lo cual es necesario en muchas de estas enfermedades y en algunas particulares que vamos a hacer mención, que toman más relevancia por el volumen diario, tal vez, de notificaciones diario de estas enfermedades, que se hagan las notificaciones en la ficha correspondiente y ante la sospecha o diagnóstico de las enfermedades y que se comuniquen para la notificación. De acá, por ejemplo, solo para mencionar algunas, que no son las más frecuentes, por ejemplo, lo que es brucelosis, Chagas, lo que es hidratidosis, paludismo, ¿sí? Son muchas, algunas de las patologías que tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico del laboratorio en nuestro hospital y que no debemos olvidar que son de vigilancia y notificación obligatoria, por lo cual requieren mucha tecnología.
Y después, lo que vamos a hacer más hincapié son las de encefalitis, las integrar infecciones respiratorias, ¿sí? Las diarrea aguda sanguinolenta y lo que es enfermedad bacteriana invasiva, que eso también lo va a comentar Gustavo, y son las cuatro, son las que vamos a hacer hincapié por ser las que más volumen de eventos tenemos, ¿sí? Y donde tenemos que ajustar más la notificación. Todas estas notificaciones se hacen no más demora de 24 horas, o sea, con posibilidad de poderlo hacer en el momento oportuno, ante la sospecha diagnóstico es fundamental. Llevan una notificación nominal, es decir, lleva afiliado al caso todos los datos del paciente, ¿sí? Los datos filatorios del mismo, los datos clínicos, datos biomédicos y del laboratorio. Acá está el Drive, por si necesitan entrar y tener información, ahí encuentran la ficha, encuentran el manual de notificación, encuentran los protocolos y algunos algoritmos de diagnóstico también, y los que no encuentren nos los pueden pedir por supuesto. Bueno, estas solo es para nombrar las otras enfermedades de notificación que no se hacen de forma nominal, sino de forma numérica, y eso es tarea de la juntar y recolectar y notificar estos datos. Bueno, algunas cosas importantes que son para tener presente, que la notificación, ¿sí?, es un eslabón fundamental en el proceso de vigilancia. Si no tenemos ese registro inicial de los datos, la verdad que después no se puede, se pierde ese caso, ese evento, ese paciente no entró dentro del sistema de vigilancia. La ficha de notificación, más allá de ser un papel o un registro más para llenar, tanto sea digital o en papel, es una fuente de información, ¿sí? Y a la vez es un documento para poder transmitir la información, ya sea a los directivos del hospital, a los referentes de tecnología de cada área, del Ministerio de Salud, o a nivel de referentes nacionales. Y a su vez es una fuente de información y de datos que a nosotros nos sirve para poder realmente llegar a cabo todo ese registro en el sistema nacional de vigilancia en ese país, ¿sí? El médico que asiste al paciente, en realidad el que tiene aquel primer contacto, el que hace el diagnóstico, la sospecha de un evento de notificación obligatoria, que debe responsabilizarse por la notificación del caso. Si por algún motivo ese médico se le pasó, se olvidó o no llegó a hacer la notificación, bueno, quien sigue, quien vuelve a tener contacto con ese paciente, ya sea en una consulta nueva o durante una internación, deben asegurar que ese caso entre dentro de la vigilancia. La ficha de notificación no va a reemplazar ni es complemento de la información que va a llevar la historia clínica, ¿sí? Como dijimos, una fuente de información individual, más allá de lo que se deja asentado en la historia clínica. La ficha epidemiológica va a contener todos los datos que son pertinentes y necesarios para hacer la vigilancia de ese evento en particular. Entonces debe estar completada y no deben faltar los datos a la ficha. Tampoco es un formulario o un requisito de derivación de muestras, o tampoco es un pedido para solicitar medicación. Tiene un fin epidemiológico, ¿sí? Tiene un fin para la vigilancia de ese caso, y se derive o no la muestra, se tenga que pedir o no medicación, tiene que ser llenada de conciencia y con fines se va a notificar ante la sospecha, ¿sí? Y eso es importante, no necesariamente tiene que ser con el diagnóstico, sino que simple sospecha de un caso se debe notificar, y por supuesto si tenemos el diagnóstico confirmado del caso, también debemos por supuesto notificarla si no se hizo antes. Todo dato que va a figurar en la ficha es útil y es necesario, ¿sí? No podemos obviar o dejar de frenarlo, hacer hincapié en algunos datos filiatorios que son muy importantes, corroborar que estén bien colocados, el DNI, el teléfono, la fecha de nacimiento. Si no, eso no podemos pelear el caso o localizar más datos que son requeridos en un segundo momento, ¿sí? El domicilio a veces es más que importante también en los casos que hay que hacer instrucciones de bloqueo, por ejemplo en el caso de síndrome febril agudo, antecedentes epidemiológicos, por supuesto. O sea, todo dato que se pide es necesario completar.
Y recordar que un espacio en blanco, una respuesta que se omitió, que no se completó, justamente pasa a ser eso, un dato que no se completó. No lo podemos tomar como negativo. Si nos preguntan antecedente de viaje, es poner no dejarlo vacío si no lo tuvo, porque nosotros no podemos interpretarlo como un no, podemos pensar que se olvidaron de llenarlo o se olvidaron de preguntarlo, o lo preguntaron pero no tenían información suficiente y para no chequearlo no lo terminaron de escribir, entonces no podemos tomarlo como un no, ¿sí? Completar todo aunque sean respuestas negativas. Después otra cosa importante, por ejemplo, si, bueno, todos los antecedentes epidemiológicos, si es contacto, antecedentes de exposición, los viajes que ya dijimos, los antecedentes de vacunación, cada ficha en particular va a tener, aparte de datos básicos, va a tener los datos específicos a ser llenados, según cada entidad. El hecho de que esté internado ambulatorio es más que importante completar y llenarlo y tenerlo presente, porque en lo que es la vigilancia epidemiológica, más que nada la vigilancia laboratorial que se hace por un segundo tiempo, es importante contar con este dato porque a veces sigue vías distintas o se toman decisiones de procesar la muestra, por ejemplo, hacer vigilancia genómica en algún caso que se hace si están internados y no en el caso que se pongan en la red, por ejemplo. Entonces es importante tener ese dato. Bueno, si se tomó una muestra o no, la fecha de toma muestra es importante, los datos de la persona que notifica, ¿sí? Muchas veces es el único contacto que tenemos para verificar información o para pedir que se haga un control posterior. Bueno, primero dijimos que íbamos a hacer hincapié en 4 entidades. Una es esta, de la vigilancia integrada de infecciones respiratorias, que hoy por hoy es la que más nos ocupa, tiene un volumen mayor a veces en el trabajo diario en este momento. Recordarles que el hospital hace por un lado, forma parte de lo que es la vigilancia universal, de estos casos de infecciones respiratorias agudas, que se hace una notificación clínica y una notificación epidemiológica y de laboratorio por muestra, para el procesamiento y para el diagnóstico o no de enfermedad respiratoria aguda, que corresponde a todo aquel paciente que esté internado, pacientes fallecidos, pacientes que tienen antecedentes de viaje, pacientes embarazadas y pacientes con alguna otra condición de riesgo. A todos estos pacientes, aquí y en todos lados, dentro de la vigilancia universal, se deben hacer su ficha epidemiológica correspondiente y tomar una muestra para el diagnóstico que sean derivadas al laboratorio central para hacer una prueba de PCR. ¿Sí? Este es el algoritmo actual para estudiar a todas estas pacientes, estos casos que deben entrar dentro de la vigilancia epidemiológica. Se debe completar la ficha y derivar muestras para que se haga la evaluación. Independientemente que por suerte hoy contamos de hace tiempo ya con tecnología y con el trabajo de la gente del laboratorio que puede procesar la muestra y tener en forma más rápida, más oportuna un resultado, en el caso de la FINARRAE. Paralelo a esto, por más que se tome una muestra para FINARRAE, estos pacientes, esta vigilancia debe tomarse en paralelo una muestra para el PCR para derivarse la vacunación y completarse por supuesto la ficha de vacunación. Si por ejemplo un paciente que se internó en la guardia en su momento por una infección respiratoria aguda o con una infección respiratoria aguda, que no sea a lo mejor el motivo de internación, todo paciente que se interna con o por una infección respiratoria aguda debe llevar su ficha de notificación específica y entrar al sistema de vigilancia por medio directo de PCR, independientemente se haga o no se haga el si por algún motivo de la guardia no se tomaron las muestras necesarias o no se hizo la ficha, durante la internación se detecta que no se mandó muestra para PCR, se debe hacer el esfuerzo de tomar la muestra nueva para PCR y completar la ficha, ¿sí?
igual si entró por otro motivo internacional, la internación desarrolla un evento de aguda y necesita tomarse una muestra respiratoria y sopar una pelada, lo que sea, debe hacerse la ficha y mandarse para PCR independientemente si haya procesado o no por una radio. ¿Sí? También el hospital participa en la red de vigilancia respiratoria en lo que es los pacientes ambulatorios, que esto tal vez es lo que en otras instituciones no se haga, pero en esta institución sí, por ser un centro de referencia, una unidad de investigadores en pacientes ambulatorios, se notifican el 100% de todas las consultas de forma clínica, epidemiológica, todas las consultas por ETI de la guardia deben ser notificadas. ¿Sí? Que es lo que por eso existe una ficha reducida con datos para hacer la notificación clínica y epidemiológica de su caso. Y a su vez, de todos estos pacientes que no entran dentro de la vigilancia universal, que son ambulatorios sin factores de riesgo, al menos 5 por día, y acá va con un asterisco porque es un número que va a depender del volumen de consultas totales, del volumen de consultas ambulatorias, puede variar en el tiempo. Hoy por hoy quedó definido como en 5 menos mínimo, puede ser más, 5 pacientes por día que deben entrar en esta vigilancia de revisar ficha epidemiológica correspondiente completa y derivarse para PCR laboratorio. ¿Sí? Esto debe ser seguido más que nada en la guardia. El monitoreo ambulatorio es si cumple unidad dentro de la guardia del hospital. Bueno, y lo otro que quería nombrar rápido son el tema de meningoencefalitis, que también son bastantes casos. Antes, en general, terminaban derivando todas las muestras al laboratorio central, al laboratorio de Malbrán para hacer procesar y hacer diagnóstico. Hoy, por suerte, contamos con esta posibilidad de hacerlo en el hospital, pero no deben escapar de la vigilancia. Todas estas muestras, yo les voy a explicar también en DAVO, cómo implementar. Tienen que tener cualquier sospecha de neurointervención, sea aguda, crónica, de etiología que sea, paciente no, si sospechan una etiología bacteriana, parasitaria, fúngica, viral, la que sea, debe llevar su ficha de identificación correspondiente y no hace falta, en este caso, si se logra, o si no se sospecha, por ejemplo, alguna arbovirosis o lo que es empezar a hacer PCR para toxoplasmosis, en estos casos sí, la muestra, se requiere una muestra para derivar al laboratorio central. No es necesario tomar otra muestra aparte de la que se manda al laboratorio nuestro para afinar o para el laboratorio microbiológico como se dice, ¿sí? Pero sí completar la fecha. Bueno, por mi parte esto, ahora lo dejo con Davor, no sé si quieren las dudas del último. Sí, me parece que las dudas las presentamos al último. Quería aclarar que ahí cuando la profesora dijo inmunodeprimido o no, dijo inmunodeprimido o no, y no coma no, porque sonó un poquito pegado así para que no haya ninguna duda. Sean o no inmunodeprimidos los pacientes con sospecha de meningoencefalitis tienen que tener su notificación. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora al representante del bioquímico Davor, que ya nos está presentando y compartiendo Bien, gracias Ale y gracias Diana. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, Davor, se ve perfecto. Buenísimo. La idea entonces es refrescar un par de conceptos que ya mencionó Diana y ver cómo los articulamos desde microbiología, justamente por esta cuestión que mencionaron de que el laboratorio, además de hacer diagnóstico, es un componente activo del sistema de vigilancia y los profesionales de laboratorio estamos responsabilizados también de la notificación de estos eventos y de los hallazgos que vamos teniendo dentro de cada uno. La idea es, con el objetivo de simplificar la carga administrativa, además que supone cada solicitud de diagnóstico y cada notificación de eventos, tratar de consensuar y articular algunas actividades entre las distintas áreas. Puntualmente voy a hacer hincapié, como mencionó Diana,
en las infecciones respiratorias que estamos vigilando fuertemente en esta época y de manera integrada aquellas virales, bacterianas que puedan ir surgiendo. FilmArray puntualmente es un sistema, para los que lo conocen, multiplex, que con sus distintos paneles puede analizar más de 20 targets que causan infecciones respiratorias, y es complementario y en algunos casos, dependiendo del target que amplifique, puede llegar a ser superador, pero no un reemplazo de lo que el laboratorio central, como el centro de referencia en la vigilancia, pueda llegar a diagnosticar. El primer objetivo es comunicarles que para los eventos de infecciones respiratorias, sean virales o bacterianas agudas, que se vayan presentando tanto en consulta ambulatoria como de emergencias en internación en el hospital, vamos a reemplazar la solicitud con la planilla de FilmArray que se usa actualmente por la ficha integrada de vigilancia epidemiológica para estos eventos, que en su última versión, y esto es importante, siempre está ahí actualizado y en el drive que comparte Diana están las fichas correspondientes. La última versión es de mayo de este año, es la número 5, y que va a aplicar tanto a los paneles respiratorio, que amplifica targets virales, entre ellos del SARS-CoV-2, e influenza en sus distintos tipos A y B, y algunas bacterias de lo que llamamos neumonías atípicas, inclusive de coqueluche, pero no lo menciono en este apartado porque coqueluche es un evento específico independiente de las infecciones respiratorias agudas, y además no es una entidad frecuente en la población que consulta en nuestro hospital. En estos casi 4 años de FilmArray no hemos tenido detecciones de bordetelas en pacientes del Hospital Rawson. Entonces la idea es que cuando se solicite un estudio de panel FilmArray para cualquiera de estos dos paneles y en cualquiera de los ámbitos de consulta del paciente, en lugar de la ficha de FilmArray nos envíen la ficha de notificación, que va a quedar acá disponible para el área de epidemiología. Así agilizamos por un lado la notificación del laboratorio y está toda la información necesaria también para que tanto las solapas de clínica como de epidemiología estén completas adecuadamente. El otro punto importante son las meningoencefalitis, donde también vamos a reemplazar la planilla de FilmArray, en este caso por la notificación de caso específico, y esto no va a incluir solamente las muestras que se soliciten para FilmArray, sino todas aquellas para diagnósticos convencionales o tradicionales desde el líquido cefalorraquídeo, como puede ser el cultivo bacteriano, la detección de antígenos de Cryptococcus, los exámenes directos u otras técnicas para detección de agentes parasitarios, excluyendo, una vez que se confirma o se descarta una determinada etiología, la meningitis tuberculosa, que tiene su ficha específica como un evento de tuberculosis extrapulmonar y que la notificación la coordina el programa de tuberculosis con las doctoras Ferreira y Rojas. Es decir que para toda muestra de líquido cefalorraquídeo que venga inicialmente para diagnóstico al laboratorio, vamos a solicitarles que nos lo acompañen de esta ficha de notificación de caso. Los otros dos eventos que todavía no van a tener modificaciones porque no son eventos de vigilancia masiva desde la consulta, sino que en general los notificamos desde el laboratorio, y tampoco son entidades, como en el caso de las diarreas sanguinolentas abundantes entre la consulta de nuestro hospital, son entidades en general más asociadas a pediatría, aunque sí en nuestras poblaciones con factores de riesgo pueden ir surgiendo casos específicos, o las infecciones bacterianas invasivas, como las causadas por Streptococcus pyogenes, que ahora son de denuncia obligatoria y de derivación al Instituto Malbrano, las invasivas por neumococo, por Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, etc. En esos casos puntuales sí vamos a solicitar la ficha de FilmArray que estamos utilizando actualmente, y en el caso de que surja algún evento por un diagnóstico específico, desde el área de epidemiología les van a pedir la ficha correspondiente para cada caso. Ese es básicamente el resumen de la actualización. Como recordatorio, paneles asociados a infecciones respiratorias y a meningoencefalitis con las fichas específicas, y no olvidar, por favor, la solicitud siempre correspondiente de todos los estudios o determinaciones necesarios a través del sistema CISalud para poder hacer el informe y la estadística adecuada y correctamente, y siempre teniendo especial atención en las medidas de conservación y de bioseguridad
para asegurar un diagnóstico de calidad. Les dejo finalmente el QR que está disponible en la guardia, en las terapias y en las distintas salas, y si no está, nos avisan y lo imprimimos para poder dejarlo a disposición. Ahí están los protocolos actualizados, están incluidas las nuevas fichas de notificación que también comparte Diana en el Drive, y el teléfono de la División de Microbiología, el corporativo, que está 24 horas disponible para cualquier consulta. Así que eso es todo. Les agradezco, era bien rapidito, y dejo de compartir, así si hay preguntas lo charlamos. Bueno, Ale. Diana, estás hablando y estás muteada, ¿no? No sé si te estás dirigiendo a la... Hola, buenos días. Yo me disculpo por la tardanza en entrar a la capacitación o a la puesta al día. Hay varias preguntas en el chat, no sé si Marcela las va a leer para que puedan ser respondidas. Si no, la leo yo. Sí, acá tengo una pregunta, en realidad no veo las otras. Dice, si pedimos FilmArray para virus respiratorios, ¿es necesario derivar PCR al laboratorio central de forma concomitante? Perdón, ¿para virus respiratorio? Yo creo que significa virosis respiratorias agudas. Ajá. Claro, sí. Sí, en el momento que se sospeche una infección respiratoria aguda, viral o la etiología que sea, si se sospecha y se debe hacer la notificación y se debe mandar muestra. En el caso, como estrategia universal, en el caso que mostraba antes, a todos aquellos pacientes hospitalizados, fallecidos, antecedentes de viaje, sí o sí, embarazada, paciente con factores de riesgo, se debe hacer la notificación y derivar al laboratorio central, porque hoy por hoy es el que lleva adelante forma parte de lo que es la vigilancia laboratorial de estos eventos. ¿Sí? Por eso sí o sí hay que, por más que se mande para FilmArray, hay que derivar. En el caso de ambulatorio es más raro, ¿no? Que no debería por ahí utilizarse, procesarse por otra cosa, pero como estrategia UMA sí requiere hacerse muestra, notificación y muestra para PCR en estos 5 casos que habíamos dicho aproximadamente por día, no menos de 5, estudiar para PCR y derivar al laboratorio central. En el caso de pacientes internados, que por ahí sí requieren y son necesarias hacer otras pruebas de diagnóstico más rápidas, FilmArray sí, a la vez necesitamos un hisopado, o sea, una muestra respiratoria aparte, y para derivar al central con la confección de la ficha. Perfecto, muchas gracias, Diana. Sí, se refería a pacientes internados. No sé, yo no veo ninguna otra pregunta en el chat, en los mensajes de la llamada. Lore, si vos ves alguna otra, o si no, si alguien quiere habilitar el micrófono para consultas, dudas, o si se quiere repasar algún concepto. No sé por qué yo veo una pregunta que es algo que se puede hacer que llegue a una sola persona, bueno, es raro. Si tienen la misma sensibilidad o sensibilidad semejante, la PCR que se hace en tiempo real en el laboratorio central con respecto al FilmArray. Me imagino para dónde va la pregunta, pero bueno, si lo podés responder, por favor. Sí, tienen sensibilidades similares, son técnicas de biología molecular que superan el 96-98% dependiendo de la gente en sensibilidad y en especificidad también, pero son determinaciones complementarias. Como decía Diana, FilmArray puede ser un estudio solicitado en un paciente